Era una fría mañana de invierno en Chester. Niria Feverly se despertó 15 minutos antes de que sonara el despertador, como había hecho a menudo en los últimos meses. El sueño la abandonó pronto, dando paso a pensamientos ansiosos. Se puso de lado y encontró un asiento vacío a su lado. Alastair no había vuelto a pasar la noche en casa. Un viaje de negocios a Birmingham, según había dicho ayer. El tercero este mes. Niria suspiró y se levantó de la cama. Le gustaba esta hora de la mañana, cuando la casa estaba en silencio. Caminó descalza hasta la ventana y descorrió las pesadas cortinas. La tenue luz del sol invernal apenas se abría paso entre las nubes. Las viejas calles de Chester, normalmente tan acogedoras, parecían poco amistosas hoy. Realizó mecánicamente su ritual matutino: ducharse, secarse el pelo, maquillarse. Los movimientos eran precisos, calibrados a lo largo de los años, pero carentes de su antigua alegría. Una vez se había levantado temprano para preparar el desayuno de Alastair, pero ahora era solo un hábito que no podía romper. En la espaciosa cocina de la casa victoriana que había heredado de sus padres, Niria preparó café y tostadas con aguacate. La taza para Alastair seguía en el armario, azul y con la etiqueta «Para el mejor marido». Un regalo por su tercer aniversario. Niria recordaba aquel día con tanta claridad como si hubiera sido ayer y no hacía 4 años. Habían ido a la costa, alquilado una casita y pasado el día paseando por la playa, recogiendo conchas y haciendo planes para el futuro. Alastair hablaba de hijos, de ampliar el negocio, de una casa en las afueras. Sus ojos brillaban cuando la miraba. Entonces se sintió amada. Niria suspiró y dio un sorbo a su café. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿En qué momento su marido dejó de mirarla con amor? No se fijaba en su vestido nuevo, no se interesaba por su día, no la besaba antes de acostarse. Era como si hubiera crecido un muro entre ellos que ella no podía ni atravesar ni escalar. A las 9:30, Niria se puso al volante de su Volvo plateado y condujo hacia el centro de negocios de Chester. La oficina de Feverly Construction se encontraba en un moderno edificio de cristal y hormigón, un contraste con el aspecto histórico de la ciudad, pero un reflejo de su propio enfoque de los negocios. Respeto por la tradición y apetito por la innovación. El padre de Niria, Kenneth Feverly, fundó la empresa en los años 80. Empezó con pequeñas reformas y poco a poco fue ampliando el negocio hasta convertirlo en una empresa de construcción en toda regla, tanto restaurando edificios históricos como construyendo otros nuevos. Cuando murió repentinamente de un infarto hace 7 años, Niria era la única heredera. Una licenciada en económicas de 28 años, con una experiencia laboral mínima, se encontró de repente como propietaria de una empresa mediana. Fue entonces cuando Alastair Grimshaw entró en su vida. Niria aparcó en su lugar habitual y cerró los ojos un segundo, recordando su primer encuentro. Alastair trabajaba como capataz en uno de los proyectos de su padre, la restauración de un antiguo pub en el centro de la ciudad. Desde la muerte de Kenneth, Niria había estado recorriendo todas las obras activas, conociendo al personal. Alastair destacaba entre los demás: señorial, seguro de sí mismo, con respuestas precisas y de pocas palabras a todas sus preguntas. No trataba de impresionar como los demás jefes, y paradójicamente eso era lo que más la impresionaba. «Señorita Feverly, hablaré con usted directamente», dijo entonces. Su padre fue un gran hombre y un excelente gerente. No será fácil ocupar su lugar, pero si necesita apoyo para dirigir la obra, estoy a su servicio. Su franqueza y confianza la convencieron. 15 días después, la invitó a cenar. 3 meses más tarde vivían juntos y 6 meses más tarde se comprometieron. La boda se celebró en la pequeña iglesia de Santa María, a donde Niria había ido de niña. La luna de miel en Italia fue como un cuento de hadas. El sol de la Toscana, el vino, el amor. Niria sacudió la cabeza, volviendo a la realidad, y salió del coche. El guardia de la entrada de la oficina la saludó amistosamente con la cabeza. «Buenos días, señora Grimshaw». «Buenos días, Martin. Y por favor, llámeme Niria». Ella le pidió que lo hiciera todos los días, y todos los días siguió dirigiéndose a ella por el apellido de su marido, aunque oficialmente conservaba su apellido de soltera.
Para los empleados seguía siendo la señora Grimshaw, la esposa del director general. Irónico, teniendo en cuenta que era la dueña de la empresa. Alastair asumió el cargo un año después de su boda. Niria le había ofrecido el puesto ella misma, convencida de su perspicacia para los negocios y de su fe en el futuro común. Se dejó a sí misma el puesto de directora financiera, el área en la que se sentía más segura. Los primeros años fueron como la seda. El negocio crecía, su matrimonio parecía sólido. Alastair demostró ser un líder con talento. Decidido, innovador, capaz de inspirar al equipo. Bajo su dirección, la empresa consiguió grandes contratos, amplió su plantilla y abrió una sucursal en Manchester. Y entonces algo cambió. Hace aproximadamente un año, Alastair empezó a alejarse. Al principio fueron pequeñas cosas. Telefoneaba con menos frecuencia durante el día, no hablaba de sus planes, se interesaba menos por su opinión sobre asuntos de trabajo. Luego vinieron los regresos tardíos a casa y los viajes de negocios, que se hicieron más frecuentes y largos. Niria tomó el ascensor hasta la cuarta planta, donde estaba su despacho. Doris, la secretaria, ya estaba en el lugar, colocando papeles para la reunión de la mañana. «Buenos días, Niria. ¿Un café?» «Gracias, Doris, ya me lo he tomado en casa». El señor Grimshaw llamó, dijo que estaría en Birmingham hasta mañana. Me pidió que reprogramara la reunión del proyecto Riverside para el miércoles. Niria asintió, intentando no mostrar lo dolida que estaba, porque su marido hubiera informado a su secretaria de sus planes, y no a ella. Otra piedrecita en la creciente montaña de distanciamiento entre ellos. «Gracias, Doris. ¿Qué vamos a hacer hoy?» «Una reunión con los contratistas de la avenida Middlewood a las 10, un almuerzo con los representantes del banco a la 1, una llamada con los arquitectos de Londres a las 4. Niria asintió y se dirigió a su despacho. El día prometía ser ajetreado, lo cual era lo mejor. Menos tiempo para pensar en su vida personal. Encendió el ordenador y empezó a revisar los informes. Los números siempre la tranquilizaban, concretos, claros, no sujetos a fluctuaciones emocionales. Si lo hacías todo bien, los resultados serían correctos, sin sorpresas. En el matrimonio era más complicado. Niria recordaba su primera disputa seria, hacía aproximadamente un año. Ella había querido tener un hijo. Alastair había insistido en que ahora no era el momento. Los negocios requerían toda su atención. Ella había cedido, pensando que él tenía razón, que aún tendrían la oportunidad de formar una familia. Ahora dudaba de que se tratara realmente de negocios. El teléfono de la mesa sonó y la sacó de sus cavilaciones. «Niria, soy James, de contabilidad. Tengo una pregunta sobre el último informe del señor Grimshaw». Niria se puso a trabajar y dejó a un lado sus preocupaciones personales. El trabajo siempre había sido su salvación, un lugar donde se sentía competente y necesaria. El día transcurre entre reuniones, llamadas y citas. Solo por la tarde, cuando la oficina estaba vacía, Niria se permitía volver a pensar en su matrimonio. Sentada junto a la ventana de su despacho, contemplando las luces del Chester vespertino, recordó cómo habían sido ella y Alastair al principio. Su teléfono vibró, un mensaje de su marido. «Estaré en Birmingham hasta mañana. Negociaciones importantes, no me esperes levantada». Corto y seco, sin disculpas ni explicaciones. Niria aferró el teléfono en la mano, luchando contra el impulso de arrojarlo contra la pared. En lugar de eso, exhaló lentamente y tecleó. «De acuerdo. Buena suerte con las negociaciones». ¿Qué más podía decir? «¿Te echo de menos? ¿Me siento sola sin ti? ¿Por qué ya no me miras como antes?» Todas estas frases parecían fuera de lugar, patéticas, como si se estuviera imponiendo a un hombre que claramente se estaba alejando de ella. Niria apagó el ordenador y recogió sus cosas. Sus pasos sonaron especialmente fuertes en la oficina vacía. Salió al aparcamiento, donde su Volvo se quedó casi solo. Solo tardó 15 minutos en llegar a casa, una de las ventajas de vivir en una ciudad pequeña. Niria aparcó delante de su casa, una mansión victoriana de 3 plantas con un pequeño jardín. La casa paterna en la que había crecido, que ahora le parecía demasiado grande para ella sola. Niria entró en el vestíbulo y encendió las luces. El silencio de la casa cayó sobre ella como un peso físico.
Antes le encantaban esos momentos de soledad, ahora solo acentuaban su soledad. Se quitó los zapatos, colgó el abrigo y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera, pero no tenía apetito. En lugar de cenar, se sirvió un vaso de vino tinto y se sentó en el salón con el libro que había empezado a leer hacía una semana. Las palabras flotaban ante sus ojos sin formar frases con sentido. Niria dejó el libro a un lado y cogió el teléfono. Su dedo se posó sobre el contacto de Alastair. ¿Qué quería decir? ¿Que algo iba mal? ¿Que su matrimonio se estaba desmoronando? ¿Que se sentía sola y no deseada? Todos estos pensamientos se agolpaban en su cabeza, pero ninguno parecía apropiado para un mensaje o una llamada. En lugar de eso, abrió la galería y empezó a hojear fotos antiguas. Aquí estaban con Alastair en un picnic junto al río. Aquí estaban de vacaciones en Mallorca. Aquí estaban en la fiesta de Navidad de la empresa. En todas las fotos aparecían sonriendo, cogidos de la mano, mirándose con amor. ¿Dónde había ido a parar todo aquello? Niria terminó su vino y subió al dormitorio. Se preparó para acostarse mecánicamente, como un robot. Se lavó la cara, se cepilló los dientes, se puso crema de noche, se peinó. Acciones sencillas que no requerían reflexión. Tumbada en la cama, miró al techo y pensó en el hecho de que no hacía tanto tiempo había considerado su vida un éxito. Tenía un marido que la quería, un negocio próspero, una casa preciosa. Ahora sentía que todo se le escapaba de las manos y no sabía cómo detenerlo. Quizá debería haber sido más firme, haber hecho hablar a Alastair, o, en su defecto, darle más libertad, no mostrarle sus dudas y temores. O tal vez el problema era más profundo y su matrimonio se había construido desde el principio sobre una endeble base de pasión y ambición que no resistiría el paso del tiempo. Niria se puso de lado y se abrazó a la almohada. El sueño no llegaba. Repasó una y otra vez los últimos meses de su relación, buscando el momento en que todo se había torcido. Pero no había una respuesta clara, solo una sensación de distancia gradual, un lento enfriamiento de los sentimientos, como si alguien hubiera apagado la calefacción de la casa y ahora el frío se colara en todas las habitaciones, imperceptible pero inexorablemente. El teléfono de la mesilla de noche tintineó. Un nuevo mensaje. Niria lo cogió esperanzada, pero solo era una notificación del banco sobre una transacción. Alastair había pagado con su tarjeta en el restaurante La Maison de Birmingham. Un lugar caro para una reunión de negocios, pensó, y una hora extraña, casi medianoche. Niria colgó el teléfono y cerró los ojos. Tal vez se estaba dando cuerda a sí misma. Tal vez Alastair estuviera realmente cargado de trabajo. Tal vez el enfriamiento de su relación no fuera más que una fase temporal por la que pasan todas las parejas. Pero en algún lugar de su interior, ella sabía que no era solo el trabajo. Algo más estaba pasando en la vida de su marido, algo que él no quería contarle. Y ese algo estaba destruyendo su matrimonio lenta, pero inexorablemente. El sueño no llegó hasta cerca de la mañana, inquieto e intermitente. Niria soñaba con un laberinto en el que buscaba a Alastair, oyendo su voz pero sin encontrarlo. Cuando por fin vio su silueta más adelante y lo llamó, él se volvió y era un extraño con el rostro inexpresivo y sin rasgos. Niria se despertó al oír cerrarse la puerta principal. La oscuridad previa al amanecer aún reinaba al otro lado de la ventana. El reloj de la mesilla marcaba las 5:30 de la mañana. Alastair había vuelto de Birmingham antes de lo previsto. Fingió estar dormida cuando su marido entró silenciosamente en el dormitorio. Intentó no hacer ruido mientras se quitaba la ropa y la doblaba ordenadamente en una silla. Niria lo observó con los párpados entrecerrados. Alastair parecía cansado, pero no como un hombre después de una tensa negociación, sino más bien después de una noche en vela. Olía a alcohol y a algo más. ¿A perfume? Demasiado dulce, floral, nada que ver con el suyo. Alastair estaba tumbado en la cama, de espaldas a ella, y pronto su respiración se hizo profunda y uniforme. Niria permanecía inmóvil, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El aroma dulzón del perfume de otra persona, las charlas tardías en el restaurante, el regreso repentino al amanecer,
Todos esos detalles formaban una imagen que se había negado a ver durante mucho tiempo. Cuando Alastair estaba profundamente dormido, Niria se levantó de la cama con cuidado. Su chaqueta estaba colgada en el respaldo de una silla. Se acercó en silencio y comprobó los bolsillos. Un cheque del restaurante La Maison por una cena para dos, fechado anoche. 2 copas de champán, vino tinto caro, comida gourmet. Claramente no era una cena de negocios. Y la cantidad de dinero. Era dinero suficiente para alimentar a media oficina. En el otro bolsillo encontró una servilleta arrugada con la huella de un pintalabios rojo brillante. Niria se quedó paralizada, agarrando la servilleta con la mano. Nunca se había pintado los labios de rojo. Volvió tambaleándose a la cama y se tumbó, dando la espalda a su marido. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no emitió ningún sonido. El dolor mezclado con la ira crecía en su interior. ¿Cómo podía? ¿Después de todo lo que había hecho por él? ¿Después de 7 años de matrimonio? Por la mañana, Niria se levantó antes de lo habitual y preparó el desayuno. Huevos revueltos con bacon, tostadas y café recién hecho. Puso la mesa como en los mejores días de su matrimonio. Alastair bajó a las 8:30, con las cejas levantadas por la sorpresa al ver la mesa. «Buenos días», dijo Niria, intentando mantener la normalidad en su voz. «¿Cómo han ido las negociaciones?» Alastair dudó un segundo y luego esbozó su característica sonrisa confiada. «Bien, creo que vamos a conseguir el contrato». «¿Por eso has vuelto tan pronto?», preguntó ella, observando atentamente su reacción. «Sí, terminamos antes de lo que esperaba». Le dio un sorbo a su café. «Decidí no perder tiempo y volver en el primer vuelo». Niria asintió, como si aceptara su explicación. La mentira sonaba tan suave que antes se la habría creído. Pero ahora no. «¿Vas a salir hasta tarde esta noche?», preguntó Alastair, cambiando de tema. «Sí, la reunión con el banco se ha reprogramado para esta noche». Otra mentira en la hucha de su matrimonio. No había reunión, iba a seguir a su marido. Alastair desayunó rápidamente y se marchó, dejando a Niria sola con sus pensamientos y sospechas. Recogió lentamente la mesa, fregó los platos, realizando mecánicamente las acciones habituales. Era como si algo en su interior se hubiera roto. No su corazón, no, algo más fundamental. La confianza. Llegó a la oficina más tarde de lo habitual. Le dijo a Doris que no se encontraba bien y que se tomaría la tarde libre. La secretaria la miró preocupada. Niria nunca se tomaba tiempo libre sin una buena razón. Pasó la primera mitad del día inmersa en su trabajo, intentando distraerse de los pensamientos sobre su marido. Pero las cifras de los informes se desdibujaban ante sus ojos y durante la reunión se sorprendió a sí misma sin oír una palabra de lo que decían sus colegas. A mediodía salió de la oficina diciendo que iba a una cita con el médico. En lugar de eso, aparcó enfrente de la oficina principal, desde donde se veía claramente la entrada. Y se puso a esperar. Alastair salió del edificio a la 1 en punto. Normalmente almorzaba en la cafetería frente a la oficina o pedía comida a domicilio. Hoy, sin embargo, se subió a su Jaguar negro y se marchó. Niria arrancó el motor y le siguió, manteniéndose a una distancia prudencial. Alastair atravesó el centro de la ciudad y giró por la carretera que conducía a la urbanización Parkland, un barrio de lujo de nueva construcción a las afueras de Chester. Niria conocía el lugar. La empresa de su padre había pujado una vez por la urbanización, pero había perdido. Alastair aparcó delante de una de las casas y salió del coche. Niria se detuvo más adelante, mirando por el retrovisor. Alastair sacó un ramo de flores del maletero. Preciosos lirios blancos, sus flores favoritas. O eso creía ella. No le había regalado flores ni una sola vez en el último año. El corazón de Niria se encogió cuando la puerta de la casa se abrió y una mujer apareció en el umbral. Incluso desde la distancia era obvio que era joven y atractiva. Figura esbelta, pelo castaño, movimientos seguros. Sonrió a Alastair y lo rodeó con los brazos, tirando de él para darle un beso que no tenía nada de amistoso. Luego desaparecieron juntos en la casa. Niria se sentó en el coche y sintió que temblaba. Sus peores sospechas se habían confirmado. Alastair la estaba engañando, y claramente no era el primer día.
¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Más tiempo? Estuvo sentada en el coche durante casi 2 horas, incapaz de marcharse, pero también insegura de qué hacer a continuación. Una parte de ella quería irrumpir en la casa y montar una escena. Otra parte quería marcharse en silencio y no volver jamás. Al final se quedó allí sentada, paralizada por el dolor y la incredulidad. Finalmente, la puerta de la casa se abrió. Alastair salió, volvió a despedirse de la mujer con un beso y subió al coche. Niria se agachó al pasar, pero él estaba demasiado absorto en sus pensamientos para fijarse en su Volvo. Cuando el Jaguar desapareció al doblar la esquina, Niria permaneció inmóvil un rato más. Luego, como si estuviera en trance, salió del coche y se dirigió hacia la casa donde se había escondido el desconocido. No sabía lo que iba a hacer: llamar al timbre, gritar, llorar. Pero entonces la puerta volvió a abrirse y salió una mujer con un elegante vestido y zapatos de tacón. Cerró la puerta y se dirigió a un coche aparcado cerca. Niria volvió rápidamente a su coche y la siguió. La desconocida condujo hasta el Riverview Office Center, que albergaba numerosas empresas. Niria aparcó y la siguió al interior, manteniendo las distancias. La mujer entró en una oficina con un cartel en el que se leía Event Holiday, una empresa de organización de fiestas y eventos corporativos. Niria esperó unos minutos y entró también en la oficina. El joven que estaba detrás del mostrador de recepción le sonrió amistosamente. ¿En qué puedo ayudarle? Ya, Niria vaciló, sin saber qué decir. Busco a Elodie Beckwith. ¿Trabaja para usted? No sabía por qué había dicho ese nombre. Le vino a la cabeza como una corazonada. Sí, Elodie es nuestra directora creativa. ¿Tiene una cita? A Niria le dio un vuelco el corazón. ¿Me ha pillado? No, pero me la recomendaron como una gran organizadora. Me gustaría discutir la posibilidad de un evento corporativo. Me temo que ahora está ocupada, pero puede dejar sus datos y ella se pondrá en contacto con usted. Neria negó con la cabeza. Está bien, te llamaré más tarde. Salió del despacho, extrañamente entumecida. El fantasma tenía nombre: Elodie Beckwith. ¿Qué iba a hacer con esa información? Niria condujo hasta su casa, incapaz de volver a la oficina. Llamó a Doris y le dijo que no se encontraba bien y que no volvería hoy. Luego apagó el teléfono y se hizo un ovillo en el sofá del salón, con la mirada fija en un punto. Alastair llegó tarde a casa, sobre las 10 de la noche. Niria se sentó en el oscuro salón sin encender las luces. Oyó que la llamaba y que encendía la luz, y se quedó paralizada en la puerta cuando él la vio. Dios, Niria, me has asustado. ¿Por qué estás sentada a oscuras? ¿Quién es Elodie Beckwith? Preguntó en voz baja. Alastair se quedó helado. Una sombra de pánico apareció en su rostro, rápidamente sustituida por una expresión neutra. Una organizadora de eventos. Trabajamos con su empresa en la organización de actos corporativos. ¿Por qué? No me mientas, le tembló la voz a Niria. Te he visto hoy, fuera de su casa, con los lirios. Alastair guardó silencio unos segundos, con el rostro gradualmente rígido. ¿Me has seguido? No sonaba avergonzado, sino indignado, como si ella tuviera la culpa. Responde a la pregunta, Alastair. ¿Te acuestas con ella? Se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Niria, no es tan sencillo. Responde sí o no. Él apartó la mirada, y esa era toda la respuesta que ella necesitaba. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Su voz sonó sorprendentemente tranquila, teniendo en cuenta la tormenta de emociones que llevaba dentro. Unos meses, admitió por fin. Niria, no quería que te enteraras así. ¿Cómo querías que fuera? Sintió que la ira crecía en su interior. ¿Después del divorcio? ¿O cuando contrajeras alguna enfermedad? Neria, escucha. No, escúchame tú. Se levantó, le temblaban las rodillas. Te lo di todo, mi amor, mi confianza, la compañía de mi padre. Y tú, me traicionaste con la primera chica que conociste. No fue la primera que conocí, soltó Alastair. Y ella me entiende mejor que tú. Sus palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Niria retrocedió como si recibiera un golpe físico. ¿Qué quieres decir?
Alastair suspiró y se hundió en una silla. Niria, hace tiempo que nuestro matrimonio es una farsa. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Tú eres todo cifras e informes. La empresa siempre ha sido más importante para ti que para mí. Eso no es verdad, exclamó ella. Te di el control de la empresa, apoyé todas tus decisiones. Sí, pero solo mientras coincidieran con tu visión, negó con la cabeza. Nunca me viste como a un igual. Para ti siempre fui solo un capataz al que elegiste y ennobleciste. Niria no daba crédito a lo que oía. Le había dado la vuelta a todo, convirtiéndola en la culpable. ¿Por eso decidiste engañarme? ¿En vez de hablar? Intenté hablar. No me escuchaste, saltó de su silla. Es diferente con Elodie. Ella me ve a mi verdadero yo, no a un apéndice de la compañía Feverly. Fuera, dijo Neria en voz baja. Vete de aquí ahora mismo. Alastair la miró durante unos segundos, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe. Niria se hundió en el sofá y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Todo parecía irreal, como un sueño terrible del que era imposible despertar. Al mismo tiempo, en un piso al otro lado de la ciudad, Alastair daba vueltas por el salón, contándole a Elodie lo que había pasado. Ella lo sabe todo, me ha estado siguiendo. Elodie, sentada en el sofá, le observaba con preocupación. ¿Y ahora qué? No lo sé, se detuvo y se pasó la mano por el pelo. Creo que se acabó. ¿Quieres divorciarte?, preguntó Elodie en voz baja. Alastair la miró durante un largo instante. Sí, ya presenté los papeles la semana pasada. Iba a decírselo, pero no encontraba el momento. Elodie se acercó a él y le dio un abrazo. Siento que haya sido tan abruptamente. Yo también, suspiró. Pero quizás sea mejor así, una ruptura limpia. ¿Y la empresa?, preguntó Elodie apartándose. Vosotros dos estáis trabajando juntos. Es solo temporal. Alastair fue a la cocina y se sirvió un whisky. Legalmente, la mitad de la empresa es mía. Soy el director general, yo la llevé hasta donde está hoy. Niria la heredó, nunca trabajó como yo. Pero, ¿no era su padre el dueño de la empresa? Elodie frunció el ceño. Técnicamente, sí, dijo Alastair con un gesto de la mano. Pero yo convertí una pequeña empresa local en un negocio serio. Sin mí, habría quebrado hace mucho tiempo. Elodie asintió, pero en sus ojos había un destello de duda. ¿Y ahora qué? Ahora tomo lo que es mío por derecho. Dio un sorbo de whisky. Ya he hablado con un abogado. La ley dice que en un matrimonio se comparte lo que se posee. Y llevamos 7 años casados, durante los cuales el valor de la empresa se ha multiplicado varias veces. ¿Y la casa?, preguntó Elodie. La casa era suya antes de casarnos, admitió Alastair a regañadientes. Pero la renovamos juntos, invertimos en ella. En parte, también es mía. Elodie se sentó en un taburete y miró a Alastair con admiración. ¿Has pensado en todo? Claro que sí, sonrió. No soy tonto. Niria podría pensar que soy un simple jornalero al que ha ennoblecido, pero le demostraré que no lo soy. ¿Ella peleará?, preguntó Elodie con ansiedad. Tal vez, se encogió de hombros. Pero estoy preparado. Tengo un buen abogado. ¿Y nosotros? Su voz se volvió más tranquila. ¿Tenemos futuro? Alastair dejó el vaso a un lado, se acercó a ella y le rodeó la cintura con el brazo. Claro que lo hay. En cuanto esto acabe, empezaremos una nueva vida. Juntos. Elodie sonrió y lo besó. Quería creerle. Quería creer que la quería de verdad y que no la utilizaba como excusa para dejar a su mujer. Que todas aquellas hermosas palabras que le había dicho sobre el futuro, sobre el amor, sobre la comprensión, eran ciertas y no solo una forma de llevársela a la cama. ¿Sabe lo mío?, preguntó Elodie. Quiero decir, mi nombre. Sí, suspiró Alastair. Se enteró por alguna parte. Creo que ha hecho averiguaciones. ¿Qué va a hacer? No lo sé, sacudió la cabeza. Niria es imprevisible cuando se enfada. Pero no te preocupes, te protegeré. Elodie asintió, pero su ansiedad nunca la abandonó. Nunca había planeado convertirse en la amante de un hombre casado.
Cuando se conocieron en una fiesta de empresa que ella había organizado para la compañía de Feverly, Alastair la había cautivado con su confianza y su atención. Le dijo que hacía tiempo que su matrimonio solo existía sobre el papel, que él y su mujer vivían como vecinos, que el divorcio era solo cuestión de tiempo. Ella le creyó, se enamoró y ahora se encontraba en el centro de un escándalo. Pero en el fondo, Elodie se dio cuenta de que Alastair hablaba de su mujer con una extraña dureza, como si se justificara algo a sí mismo, y eso la hizo dudar de sus palabras. «Quizá deberías quedarte aquí esta noche», sugirió ella. «No creo que volver a casa sea una buena idea». «Sí, tienes razón», volvió a llenar su vaso. «Me quedaré». Elodie lo miró beber y pensó en una mujer que no conocía. Niria Feverly. ¿Cómo era? ¿Una fría arribista como Alastair la había descrito? ¿O una mujer con el corazón roto por la traición de su marido? ¿Y qué es peor, ser una esposa infiel o una mujer engañada? Y en una gran casa victoriana al otro lado de Chester, Niria estaba sentada en la oscuridad, mirando una fotografía de boda enmarcada. Los rostros que sonreían desde el papel satinado parecían ajenos ahora. La chica ingenua que creía en el amor y el hombre que planeaba utilizarla y abandonarla. Colocó con cuidado la fotografía en el cajón de su escritorio. Las lágrimas se secaron, dejando atrás el vacío y la determinación. No dejaría que Alastair destruyera todo lo que su padre había construido. No dejaría que pisoteara su dignidad. Si quiere una guerra, la tendrá. Los 3 días posteriores a la revelación de la traición de Alastair pasaron como un borrón para Niria. Apenas hablaban. Él dormía en el dormitorio de invitados, salía temprano y volvía tarde. En el trabajo mantenían una apariencia de relación profesional, aunque toda la oficina bullía ya de cotilleos y especulaciones. Niria veía las miradas compasivas de los empleados y oía cómo se callaban las conversaciones cuando ella entraba en la habitación. El viernes por la noche, Alastair decidió por fin mantener una conversación. Entró en el dormitorio justo cuando Niria estaba a punto de acostarse. Parecía tenso, pero decidido. «Tenemos que hablar», dijo cerrando la puerta tras de sí. Niria se sentó en el borde de la cama, cruzando las manos sobre el regazo. «Te escucho». «He solicitado el divorcio», dijo él sin preámbulos. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene». Aunque Niria ya se lo esperaba, las palabras le golpearon como una bofetada. Tantos años juntos y de repente se acabó. «Podrías haberlo hablado conmigo antes», dijo en voz baja. «¿Qué hay que discutir? Ya conoces mi relación con Elodie. Nuestro matrimonio se acabó». «Porque decidiste engañarme», dijo con amargura en la voz. Alastair suspiró con la mirada de un hombre que tiene que explicar lo obvio a un niño. «No se trata de engaño, Niria. Es que hace tiempo que no hay nada entre nosotros. Existimos uno al lado del otro, pero no juntos. Tú vives de tus informes y cifras, yo vivo de la empresa». «La empresa de mi padre», le recordó. Su rostro se contorsionó por un momento. «La empresa que yo convertí en lo que es hoy. Sin mí, Construcciones Feverly sería una pequeña empresa al borde de la quiebra». Niria miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido aquel hombre atento y cariñoso con el que se había casado? ¿O nunca había existido? «¿Qué quieres?», preguntó cansada. «La mitad de la empresa», respondió él sin vacilar. Según la ley, los bienes conyugales se dividen a partes iguales. El valor de la empresa se ha multiplicado varias veces en 7 años gracias a mi liderazgo. «¿Y la casa?», preguntó Niria, sintiendo que la ira crecía en su interior. «Esta casa también es de mi padre. La compré antes de casarnos. Invertimos en ella juntos», se encogió de hombros Alastair. «Las reformas, los muebles, el equipamiento, todo lo pagamos los dos. Pero puedes quedarte con la casa si no desafías mi parte de la empresa». Niria lo miró con total incredulidad. Aquel hombre había dormido en su cama durante 7 años, había hablado de amor, había hecho planes de futuro con ella y ahora se estaba repartiendo su herencia a sangre fría. «No te vas a quedar con la empresa», dijo en voz baja pero con firmeza. Alastair sonrió. «Ya veremos. Mi abogado opina lo contrario».
Tengo todos los documentos que prueban que la empresa pertenecía a mi padre y que la heredé yo antes de nuestro matrimonio. Y tengo documentos que prueban mi contribución a la empresa. Se dirigió a la puerta, luego se dio la vuelta. Me voy el fin de semana. Piensa en mi oferta, Niria. Es la salida más fácil para todos. ¿Para ella? Soltó Niria. Alastair no contestó, se limitó a salir, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Niria se quedó inmóvil, mirando fijamente el espacio que tenía delante. No había lágrimas, solo vacío y un extraño entumecimiento. No podía creer que el hombre en quien más confiaba en el mundo hubiera resultado ser tan calculador y frío. Por la mañana, Alastair se marchó temprano sin despedirse. Niria se quedó sola en la gran casa, sin saber qué hacer a continuación. Llamó a su amiga Rachel, pero no estaba. Luego intentó ponerse en contacto con el abogado de la empresa, pero el despacho estaba cerrado el sábado. El día se alargó lentamente. Niria intentaba distraerse con el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Alastair y sus exigencias. ¿Cómo podía reclamar la empresa de su padre? ¿Cómo podía decir que había salvado el negocio de la quiebra cuando la empresa era estable y rentable en el momento de la muerte de Kenneth? Por la noche se sentía completamente agotada y decidió acostarse pronto. Pero el sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama, recordando cada momento de su relación, intentando averiguar cuándo se habían torcido las cosas. ¿Había sido ciega a los defectos de Alastair desde el principio? ¿O había cambiado a medida que ganaba poder y estatus? La mañana del domingo recibió a Niria con dolor de cabeza y un sentimiento de soledad. Bebió su café, se obligó a comer unas tostadas y decidió poner en orden el papeleo de la empresa. Si Alastair había solicitado el divorcio y reclamado su negocio, tenía que estar preparada para la batalla. Pasó varias horas en el despacho revisando carpetas de contratos, estados financieros y documentos legales. Todo le daba la razón. Feverly Construction había sido fundada por su padre y ella la había heredado antes de casarse con Alastair. Incluso su nombramiento como director general se había formalizado como una decisión de la única accionista, Niria Feverly. Estaba guardando los documentos en una carpeta aparte cuando llamaron a la puerta. Niria se sobresaltó y miró el reloj. Eran cerca de las 5 de la tarde. ¿Quién iba a llamar a su puerta sin avisar? El golpe se repitió, más insistente. Niria bajó las escaleras y se acercó a la puerta. A través de la pequeña ventana vio a una mujer extraña, arrastrando los pies con impaciencia. Niria la reconoció de inmediato, aunque solo la había visto de lejos. Elodie Beckwith, la amante de su marido. El corazón de Niria se aceleró. ¿Qué hacía aquella mujer delante de su casa? ¿Por qué había venido? «Abre. Sé que está ahí dentro», gritó Elodie, golpeando de nuevo la puerta. Niria respiró hondo, intentando calmarse, y abrió la puerta. «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó fríamente. Elodie estaba en el umbral, vestida con un abrigo caro y botas altas. Era hermosa, con esa belleza brillante y desafiante que llama la atención en cualquier habitación. «¿Es usted Niria?», preguntó, observando a la dueña de la casa con mirada apreciativa. «Sí. Y usted debe de ser Elodie Beckwith». Elodie enarcó las cejas, sorprendida. «¿Te ha hablado Alastair de mí?». «No exactamente», contestó Niria. «¿A qué debo la visita?». En lugar de contestar, Elodie se limitó a apartar a Niria y entró en la casa. «Te has instalado muy bien», dijo mirando el espacioso vestíbulo. «Siempre es agradable vivir con el dinero de los demás, ¿verdad?». Niria se puso rígida ante tal insolencia. «¿Qué te crees que estás haciendo? Sal de mi casa inmediatamente». «¿De tu casa?». Elodie se echó a reír. «Esta casa pertenece a Alastair tanto como a ti. Y lo sabes muy bien». «Te equivocas». Niria intentó hablar con calma, aunque por dentro todo le hervía. «Esta casa pertenece a mi familia desde hace 3 generaciones. Alastair no tiene nada que ver con ella». «Claro que dirás eso». Elodie entró en el salón como si fuera la señora de la casa. «Alastair me lo ha contado todo sobre ti. ¿Cómo le has estado utilizando todos estos años? ¿Cómo te has escondido detrás de la empresa de tu padre cuando en realidad no estás haciendo nada?». Niria sintió que se le cortaba la respiración de indignación.
Alastair le ha mentido, señorita Beckwith, y yo también. Por favor, Elodie puso los ojos en blanco. No es necesario. Ha pedido el divorcio. Pronto os separaréis. He venido a decirle que desaloje la casa. ¿Qué? ¿Desaloja la casa mantenida? Elodie levantó la voz. Alastair quiere que te mudes antes de que finalice el divorcio. Se quedará conmigo un tiempo y luego volverá aquí. A su casa. Niria se quedó mirando a la mujer que tenía delante, incapaz de creer lo que oía. ¿Tantas mentiras le había contado Alastair? ¿Se las había creído? Señorita Beckwith, dijo Niria lentamente, no sé qué le habrá contado Alastair, pero permítame ser clara. Esta casa me pertenece. La heredé de mis padres antes de casarme con Alastair. También soy propietaria de Construcciones Feverly. Alastair no era más que un asalariado al que convertí en director general. Elodie se rió. Claro que vas a decir eso. Te aferras desesperadamente a tu posición, al dinero de Alastair. ¿Crees que no sé cómo has intentado manipularlo todos estos años? ¿Cómo has explotado su talento mientras tú te divertías? No sabes nada de mí, replicó Niria, sintiendo que su ira iba en aumento. Y es obvio que no conoces al verdadero Alastair. Te mintió, igual que me mintió a mí. Demuéstralo, dijo Elodie desafiante. Demuestra que la casa es tuya. Enséñame las escrituras. Niria dudó un segundo, pero luego asintió. De acuerdo. Sígame. Condujo a Elodie al despacho donde acababa de ordenar los documentos de la empresa. Niria abrió la caja fuerte, oculta tras un cuadro, y sacó una carpeta con los documentos de la casa. Toma. Le tendió los papeles a Elodie. El certificado de propiedad de la casa, expedido a mi nombre 3 años antes de casarme con Alastair. La casa era de mi padre, y antes de él, de mi abuelo. Elodie cogió los documentos y empezó a hojearlos. A medida que leía, su confianza en sí misma fue sustituida por la confusión. Podría ser una falsificación, dice insegura. Puedes comprobarlo en el registro de la propiedad, respondió Niria con calma. Ahora te voy a enseñar otra cosa. Sacó la carpeta con los documentos de la empresa que había preparado antes. Estos son los documentos fundacionales de Construcciones Feverly. La fundó mi padre hace 30 años. Aquí está el certificado de herencia expedido a mi nombre tras su muerte. Y aquí está la orden por la que se nombra a Alastair Grimshaw director general, firmada por mí como único accionista de la empresa. Elodie pasó las páginas lentamente, con el rostro cada vez más pálido. No, esto no puede ser verdad, susurró. Alastair dijo que había construido esta empresa desde cero, que tú solo estabas en los libros. Mintió, dijo Niria en voz baja. Construcciones Feverly siempre ha sido una empresa familiar. Mi apellido es Feverly, no Grimshaw. Lo mantuve incluso después de casarme porque quería continuar con el negocio de mi padre. Elodie se desplomó en su silla, completamente sorprendida. Dijo que tú no hacías nada en la empresa, que solo recibías dividendos. Soy la directora financiera, respondió Niria. Me encargo de la tesorería, los presupuestos y los informes. Alastair se encarga de las operaciones y las ventas, pero todas las decisiones financieras las tomo yo. Elodie levantó la vista, con los ojos llenos de confusión y empezando a comprender. ¿Me ha estado mintiendo? ¿Todo este tiempo? Niria suspiró y se sentó frente a Elodie. Me temo que sí. Alastair nos ha mentido a las dos, a mí sobre su lealtad, a ti sobre su posición y sus propiedades. Elodie siguió hojeando los documentos, como si esperara encontrar algo que refutara aquella terrible verdad. Pero cada nueva página no hacía más que confirmar las palabras de Niria. Finalmente encontró un extracto bancario con las firmas de las personas autorizadas. La primera era la de Niria, sin la cual no podía realizarse ninguna transacción importante. No puede ser verdad, susurró Elodie, pero ya no había confianza en su voz. No podía mentirme así. Levantó los ojos hacia los de Niria, con la conmoción de alguien cuyo mundo acababa de ponerse patas arriba. Todo en lo que había creído había resultado ser mentira. El hombre en quien había confiado la había traicionado igual que había traicionado a su mujer. Alastair dijo que empezaríamos una nueva vida en esta casa después de vuestro divorcio, dijo Elodie en voz baja. Que sería nuestro hogar. En mi casa, corrigió Niria en voz baja.
Un hogar que no le pertenece y que nunca le pertenecerá. Elodie bajó la cabeza y Niria vio rodar una lágrima por su mejilla. La joven, tan segura y agresiva hace unos minutos, ahora parecía pequeña y perdida. «Soy una tonta», susurró. Creyendo todo lo que decía, Niria se quedó mirando a Elodie, observando cómo la confianza en sí misma abandonaba el rostro de la mujer con cada página que leía. Pasaba de ser una invasora agresiva a una chica confusa, casi asustada. Elodie siguió hojeando los documentos, como si esperara encontrar algo que refutara aquella amarga verdad. Pero cada nueva página solo confirmaba que Alastair le había estado mintiendo todo el tiempo. «No lo entiendo», susurró Elodie, mirando a Niria con los ojos manchados de lágrimas. «¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué iba a mentir? Creo que sabes la respuesta tan bien como yo». Niria se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre el regazo. «Quería la compañía. Y a ti como extra. Dijo que me quería». Elodie bajó la cabeza. «Que empezaríamos una nueva vida juntos». Niria sintió una punzada de lástima por la mujer. No hacía mucho la había odiado, pero ahora veía que Elodie era tan víctima como ella. «Cuéntamelo todo», pidió Niria, sorprendida de su propia calma. «¿Qué ha dicho de mí? ¿Sobre nuestro matrimonio? ¿De la empresa?» Elodie vaciló, aparentemente decidiendo si hablar con franqueza a la mujer de su amante. Pero los papeles que tenía delante acabaron con sus ilusiones. Ya no tenía nada que perder. «Nos conocimos en la fiesta de Navidad de tu empresa», comenzó en voz baja. «Mi empresa se encargó de la organización. Alastair era encantador, atento. Se fijaba en detalles que nadie más lo hacía». Niria recordó aquella fiesta de empresa 7 meses atrás. Había estado ocupada con un proyecto urgente y había llegado más tarde que los demás. Alastair ya estaba allí, el centro de atención como siempre. Pensó que se trataba de su carisma habitual. Ahora no tenía sentido. «Me invitó a tomar un café al día siguiente», continuó Elodie. «Dijo que tenía un matrimonio complicado, que solo estaban juntos sobre el papel». «¿Y le creíste?», preguntó Niria sin juzgar. «No de inmediato». Elodie negó con la cabeza. «No tenía intención de convertirme en la amante de un hombre casado, pero él era tan persuasivo». «Sabe cómo ser persuasivo», convino Niria con amargura. «Dijo que te casaste por conveniencia», continuó Elodie mirándose las manos. «Que necesitabas a alguien que dirigiera la empresa de tu padre, y que él era un joven y ambicioso gerente que vio una oportunidad». Niria se estremeció. Con qué facilidad Alastair había reescrito su historia, convirtiendo sentimientos reales en un negocio. «Continúa», le pidió, aunque cada palabra le dolía. Él había dicho que hacía tiempo que quería marcharse, pero que se sentía responsable, que usted estaba acostumbrada a un cierto modo de vida y que él era un honorable. Tragó saliva Elodie. Decía que solo eras una parte de la empresa, que cobrabas pero no hacías nada, que sin él la empresa se habría hundido hace mucho tiempo. «¿Y la casa? ¿La propiedad?», preguntó Niria, sintiendo la rabia hervir en su interior, no contra Elodie, sino contra Alastair. «Dijo que nos la habíamos ganado entre todos, que la casa era herencia de tus padres, pero que habías invertido tanto dinero en ella, con cargo al presupuesto común, que ahora también le pertenecía a él por derecho». Elodie levantó la mirada. «Dijo que tras el divorcio podría reclamar la mitad de la propiedad, que viviríamos aquí». Niria sacudió la cabeza, asombrada por la magnitud de la mentira. «¿Cuándo había dicho que había pedido el divorcio?» «Hace una semana», respondió Elodie. «Dijo que por fin se había decidido, que quería estar conmigo sin esconderse». «¿Y por eso has venido hoy?». Niria intentó comprender la lógica del acto. Elodie bajó la cabeza, claramente avergonzada. «Dijo que sabías lo del divorcio, pero que te negabas a mudarte. Que siempre has sido terca y calculadora. Temía que empezaras a estropear las cosas o a provocar un escándalo», dijo entrecortadamente. «Pensé que le estaba haciendo un favor, que si se enteraba por mí de lo seria que era nuestra relación, se daría cuenta de que era inútil aferrarse al matrimonio». «No me contó lo del divorcio hasta anoche», dijo Niria en voz baja. «Y se marchó enseguida. A tu casa, supongo».
Elodie asintió, con el rostro contraído al darse cuenta de lo hábilmente que Alastair los había manipulado a ambos. «Dios, Dios, qué tonta soy», susurró. «Me utilizó para presionarte. Y me convenció de que había sido idea mía». Nyria se quedó mirando los papeles extendidos sobre la mesa. La prueba de que Alastair nunca había tenido una casa ni una empresa. Solo era un trabajador contratado en el que ella confiaba. «¿Cuándo empezó vuestra relación?», preguntó, sin estar segura de querer saber la respuesta. «Un mes después de la fiesta de empresa», admitió Elodie. «Al principio solo quedábamos para tomar café. Hablaba de sus problemas, me pedía consejo. Luego me invitó a cenar. Dejó de hablar, sin querer entrar en detalles». Nyria asintió. 6 meses. 6 meses de mentiras, de engaños, de llevar una doble vida. 6 meses notando cambios en su marido, pero atribuyéndolos al estrés, a problemas laborales, a cualquier cosa, menos a lo obvio. «¿Estás enamorada de él?», la pregunta salió de su propia boca. Elodie levantó la vista, con confusión en los ojos. Creía que sí. Pero ahora, no sé quién es realmente. El hombre al que amaba no existe. Nyria comprendía muy bien ese sentimiento. Ella tampoco sabía quién era realmente el hombre con el que había vivido 7 años. Quizá siempre había sido así, calculador, engañoso, dispuesto a todo para obtener beneficios. ¿O el poder y el dinero le habían cambiado? «Creo que deberías irte», dijo Nyria poniéndose en pie. «Las dos tenemos mucho en qué pensar». Elodie asintió y también se levantó. Parecía desolada. «Lo siento», dijo en voz baja. No me di cuenta. No eres la primera mujer a la que engaña un hombre atractivo, y no serás la última», replicó Nyria, sorprendida de su propia calma. «Pero en el futuro sería una buena idea comprobar los hechos antes de irrumpir en casa ajena con acusaciones». Elodie se sonrojó y asintió. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Con él, quiero decir». «Aún no lo he decidido», respondió Nyria con sinceridad. «Pero no se quedará con la casa ni con la compañía. Te lo prometo». «Él no sabe que estoy aquí», admitió Elodie. «Fue idea mía. Quería sorprenderlo. Pensé que estaba ayudando». «Lo entiendo». Nyria la acompañó hasta la puerta. «Pero ahora ya sabes la verdad. La cuestión es qué vas a hacer con ella». Elodie se detuvo en el umbral, mirando a Nyria con una nueva expresión. Una mezcla de respeto y confusión. «No eres como él te describió. Dijo que eras fría, calculadora, que solo te importaba el dinero y el estatus». «¿Y cómo soy yo?», preguntó Nyria con una sonrisa irónica. «No lo sé», respondió Elodie con sinceridad. «Pero no así. Podrías haberme echado, haber llamado a la policía, haber montado un escándalo. Pero en lugar de eso, me enseñaste tus papeles y hablaste con calma». «Tal vez los dos no seamos como nos veía Alastair», dijo Nyria, «o lo que él quería que fuéramos». Elodie asintió y salió sin decir nada más. Nyria cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella, sintiendo que le temblaban las rodillas. La tensión que había contenido durante la conversación amenazaba ahora con consumirla. Volvió lentamente al despacho y se hundió en la silla, mirando los papeles desperdigados. La conversación con Elodie le había abierto los ojos sobre el alcance de la traición de Alastair. No solo la había engañado, sino que había planeado quitarle todo lo que le pertenecía por derecho, y había utilizado a otra mujer, a la que también había engañado, para hacerlo. Nyria se sirvió una copa de vino y salió al salón con ella. Sus ojos se posaron en las fotos familiares que había sobre la repisa de la chimenea. Aquí estaban ella y Alastair el día de su boda. Ella con un sencillo vestido blanco. Él con un traje oscuro, ambos sonriendo, mirándose con cariño. Aquí están de vacaciones en Italia, bronceados, felices, él con el brazo alrededor de los hombros de ella. Aquí están en la inauguración de la nueva oficina de la empresa, ella cortando la cinta y él aplaudiendo a su lado. Todos aquellos momentos felices parecían falsos, una representación para el público y para ella misma. ¿Cuándo había salido todo mal? ¿Cuándo se había convertido la sonrisa de Alastair en una máscara que ocultaba cálculo y manipulación? Nyria cogió la fotografía de la boda y se quedó mirándola largo rato. Recordó aquel día. La emoción, la alegría, la esperanza.
Pensó que había encontrado al compañero perfecto, inteligente, ambicioso, cariñoso. ¿Quién era realmente el hombre de la foto? ¿Planeaba utilizarla y abandonarla? ¿O cambiaría más tarde, cuando probara el poder y el dinero? Devolvió la fotografía a la estantería y se acercó a la librería donde estaban los álbumes familiares. Niria sacó uno de ellos, negro, encuadernado en cuero, con sus iniciales grabadas en oro. El regalo de Alastair por su primer aniversario de boda. Se acomodó en el sofá y empezó a hojear las páginas observando los momentos de sus vidas. Aquí estaba la primera excursión juntos al lago, antes de casarse. Aquí está la cena casera que ella preparó cuando empezaron a vivir juntos. Aquí están sus primeras navidades en esta casa. Niria escrutó el rostro de Alastair en cada foto, intentando captar el momento en que la falsedad aparecía en sus ojos, pero no pudo. En todas las fotos parecía realmente feliz, enamorado. O solo era un buen actor. Hojeó el álbum hasta las últimas páginas. Había muchas menos fotos del último año. Pasaban menos tiempo juntos, los acontecimientos familiares eran menos frecuentes. La última foto había sido tomada en una fiesta de empresa de Nochevieja, un mes antes de que Alastair conociera a Elodie. Estaban uno al lado del otro, sonriendo, pero ya no se cogían de la mano. Había espacio entre ellos, no físico, sino emocional. Niria cerró el álbum y lo dejó a un lado. Terminó su vino y se sirvió otro, aunque normalmente no se permitía más de una copa. Pero hoy no era un día cualquiera. Hoy su vida se desmoronaba y tenía derecho a un poco de debilidad. Se asomó a la ventana y contempló el atardecer en la tranquila calle. Alastair estaba en alguna parte, quizá en casa de Elodie, quizá en el hotel. ¿Sabía que su engaño había quedado al descubierto? ¿Que las dos mujeres a las que había engañado sabían ahora la verdad la una sobre la otra? Niria volvió al sofá y cogió el teléfono. Abrió la galería y vio aún más fotos que en el álbum. Fotos que no habían impreso, sino almacenado digitalmente. Empezó a mirarlas fecha por fecha, tratando de trazar la historia de su matrimonio a través de estos pequeños retazos de tiempo. Aquí está Alastair en una obra, con casco y chaqueta de trabajo, un joven capataz que acaba de empezar su carrera. Aquí está en la oficina, en su primer día como jefe de proyecto. Orgulloso, seguro de sí mismo, agradecido por su confianza. Aquí está su viaje a Escocia. Colinas, niebla, ellos, vestidos a cuadros, bebiendo té caliente en una casita de campo. Todos esos recuerdos estaban ahora envenenados por el conocimiento de la traición. Niria se recostó en el respaldo del sofá y cerró los ojos. Se sentía engañada no solo como esposa, sino también como socia, como alguien que había confiado a otro su posesión más preciada, el legado de su padre. El teléfono que tenía en la mano vibró. Un mensaje de Alastair. Mañana hablaremos del divorcio. Niria sonrió amargamente. En casa de un amigo. Ni siquiera ahora podía ser sincero. Ella no contestó. ¿Qué podía decir? Sé que estás en casa de tu ama. ¿Tu señora acaba de estar aquí? ¿Sé que eres un mentiroso y un manipulador? En lugar de eso, colgó el teléfono y volvió a sumergirse en sus recuerdos. Recordó cómo había cambiado Alastair a lo largo de los años. Cada vez más seguro de sí mismo, más duro, más ambicioso. Como poco a poco sus conversaciones habían girado en torno al dinero, el estatus, el poder. Cómo hablaba cada vez menos de ellos, de la familia, de un futuro juntos. ¿Había señales? Claro que las había. Se volvía irritable, impaciente, sobre todo cuando ella le recordaba que la empresa le pertenecía. Empezó a pasar más tiempo en el trabajo, menos interesado en sus asuntos. Se volvió distante y ella lo achacó al cansancio, al estrés, a la frialdad natural tras años de matrimonio. Y luego estaba Elodie, joven, brillante, impresionable, el blanco perfecto para las manipulaciones de Alastair. Él la encantó como una vez encantó a Niria. Le hacía creer sus mentiras, su versión de la realidad. Niria volvió a abrir el álbum y sacó la foto de la boda. La miró fijamente durante un largo momento y luego la partió por la mitad con decisión. Era un gesto simbólico, pero le produjo un extraño alivio.
Era como si al romper el papel rompiera los últimos lazos que la unían al hombre que consideraba su marido. Subió a su dormitorio y empezó a recoger las cosas de Alastair. Trajes, camisas, zapatos. Todo iba a parar a grandes maletas. Trabajó metódicamente, sin dejarse llevar por sus emociones. Todos los objetos que le pertenecían parecían extraños en su casa. Cuando terminó con su ropa, Niria pasó a sus objetos personales: libros, relojes, gemelos. Entre ellos encontró una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, no su alianza, sino otro con un gran diamante en un engaste moderno. Llevaba una nota: para Elodie, mi futura esposa. Niria se quedó helada, mirando el anillo. Así que Alastair ya estaba planeando un nuevo matrimonio antes incluso de iniciar los trámites de divorcio con ella. Estaba tan seguro de que conseguiría todo lo que quería: el divorcio, el dinero, la empresa, la nueva esposa. Esta revelación debería haberle dolido más, pero en lugar de dolor, Niria sintió rabia, fría, concentrada, aportando claridad a sus pensamientos. Volvió a meter el anillo en la caja y se lo guardó en el bolsillo. Sería una prueba más de la doblez de Alastair. Cuando terminó de empaquetar, Niria regresó al salón y volvió a coger el teléfono. Quería llamar a su abogado, pero era demasiado tarde. Mañana empezaría a luchar por lo que le pertenecía por derecho. Miró el reloj. Casi medianoche. El día que había empezado tan normal había terminado con el colapso total de su vida familiar. Pero junto con el dolor llegó un extraño alivio. Ya no era necesario fingir que todo iba bien. Ya no tenía que buscar las razones del distanciamiento de su marido, ni culparse por no haber sabido mantener su interés y su amor. Niria apagó las luces y subió al dormitorio. La habitación en la que Alastair y ella habían pasado tantas noches le resultaba ahora extraña. Cambió la ropa de cama, como si quisiera borrar los últimos rastros de su presencia. Luego se duchó y se fue a la cama, sabiendo que era poco probable que durmiera. Sus pensamientos eran más claros en la oscuridad. Analizó cada momento de su matrimonio, cada acción de Alastair, cada decisión que había tomado. Buscaba el momento en que todo había salido mal, cuando el amor se convirtió en cálculo, cuando la confianza fue traicionada. Tal vez nunca la amó de verdad. Tal vez la había visto desde el principio como un trampolín hacia el poder y el dinero. El pensamiento era insoportable, pero Niria se obligó a considerarlo. Recordó su primer encuentro, su primer beso, su primera declaración de amor. Buscó la falsedad en aquellos recuerdos, pero no encontró ninguna. No, al principio todo había sido real, o al menos así lo había sentido. Alastair era joven, ambicioso, pero sincero. La admiraba de verdad, su inteligencia, su determinación para continuar la obra de su padre. La había apoyado cuando las cosas eran difíciles, la había consolado cuando ella dudaba de sus propias capacidades. ¿Cuándo cambió eso? Gradualmente, imperceptiblemente. Con cada nuevo logro, cada ascenso, cada aumento de ingresos. El poder le estaba cambiando, haciéndole más duro, más cínico. Y ella no se daba cuenta, demasiado ocupada trabajando, demasiado segura de su amor. Por la mañana, Niria aún no se había dormido. Se levantó al amanecer, extrañamente tranquila. Preparó café, desayunó unas tostadas y se vistió para ir a trabajar. Hoy era el gran día que le esperaba, el día en que empezaría a retomar las riendas de su vida. Reunió todos los documentos que demostraban que era propietaria de la empresa y de la casa y los metió en un maletín. Luego añadió la caja que contenía el anillo para Elodie, un recordatorio de lo lejos que había llegado Alastair en su engaño. Niria echó un último vistazo a la casa donde había pasado toda su vida. La casa que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. El hogar que Alastair había intentado arrebatarle. Ahora sabía que no lo permitiría. No dejaría que le quitara lo que era suyo por derecho. Por primera vez en muchos días, Niria se sintió segura. Sí, le habían roto el corazón, traicionado su confianza y destrozado su vida familiar. Pero era más fuerte de lo que Alastair pensaba, más fuerte de lo que ella misma pensaba.
La mañana del lunes recibió a Niria con la niebla cubriendo las calles de Chester. Apenas había dormido la noche anterior, pero sentía una extraña claridad mental. Tras la visita de Elodie y todas las revelaciones de ayer, era como si el mundo hubiera adquirido nuevos colores, más nítidos, pero también más claros. Llamó a la oficina e informó a Doris de que hoy trabajaría desde casa. Luego se puso en contacto con Philip Harrison, el abogado de la familia que había trabajado con su padre. Philip, necesito consejo urgente. Alastair ha pedido el divorcio y reclama la mitad de la empresa. El anciano abogado, que conocía a Niria desde la infancia, suspiró pesadamente. Lamento oír eso, Niria. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Hoy, si es posible. La situación es complicada. Haré tiempo a las 11. Ven a la oficina. Niria le dio las gracias y colgó. Pasó el tiempo previo a la reunión reuniendo todos los documentos necesarios, las escrituras de la casa y la empresa, el contrato matrimonial, que por suerte su padre había insistido en que firmara, los estados financieros de los últimos años, y una caja con un anillo para Elodie, prueba física de la duplicidad de Alastair. A las 11:30 ya estaba en el despacho de Harrison. El viejo abogado escuchó atentamente su historia, examinó los documentos y negó con la cabeza. Alastair ha calculado muy mal si cree que puede reclamar la empresa. Tu padre era un hombre sabio. Insistió en un acuerdo prenupcial detallado para situaciones como esta. Ni siquiera recuerdo todos los detalles, admitió Niria. Lo firmé sin leerlo, porque confiaba mucho en Alastair. Por suerte, me acuerdo, sonrió Philip. El contrato delimita claramente los bienes prematrimoniales, que siguen siendo propiedad personal de cada cónyuge. Tanto la empresa como la casa eran tuyas antes del matrimonio. Alastair no tiene ningún derecho sobre ellos. Dice que durante el matrimonio el valor de la empresa ha aumentado gracias a él, y que tiene derecho a una parte de ese aumento, dijo Niria. El abogado volvió a negar con la cabeza. El acuerdo prenupcial también lo contempla. Cualquier aumento del valor del negocio que existiera antes del matrimonio sigue siendo propiedad del dueño original. Lo único que puede reclamar es su sueldo y las primas que recibió como empleado, pero, de todas formas, creo que se gastó ese dinero en su vida en común. Niria sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Así que no recibirá nada. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en la empresa antes de que os casarais? Preguntó Philip. Alrededor de un año. ¿Y qué puesto ocupaba al principio? Capataz en una de las obras. Philip tomó nota en su cuaderno. El tribunal podría considerar el aumento de su estatus y sus ingresos como una especie de propiedad adquirida conjuntamente. Pero dadas las circunstancias, incluido su comportamiento tramposo y manipulador, lo máximo que obtendrá será una pequeña indemnización. Nada sustancial. Niria asintió, sintiendo que recuperaba la confianza. ¿Qué debo hacer ahora? Déjamelo todo a mí, dijo Philip. Me pondré en contacto con su abogado y le explicaré la situación. Si Alastair es un hombre inteligente, aceptará una disolución amistosa del matrimonio sin reclamación de bienes. Si no, bueno, estaremos en buena posición para el juicio. Niria dio las gracias al abogado y regresó a casa mucho más tranquila. Ahora sabía que la empresa y la casa se quedarían con ella. Alastair no podría quitarle lo que era suyo por derecho. Pasó el resto del día trabajando desde su despacho. Revisó informes financieros, contestó correos electrónicos y participó en 2 videoconferencias. Las tareas la distraían de su inminente enfrentamiento con su marido. Hacia las 6 de la tarde, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al mirar por la ventana, Niria vio el Jaguar negro de Alastair aparcado frente a la casa. Su corazón latió más rápido, pero no por la emoción o el miedo, sino por la rabia que había estado conteniendo todo este tiempo. Bajó al salón y esperó a que entrara. Niria apagó la luz del techo, dejando solo la lámpara de mesa, que creaba una penumbra íntima. Quería verle la cara cuando se diera cuenta de que su plan había fracasado. La puerta se abrió y Alastair entró tarareando algo para sí mismo. Estaba de buen humor. Al parecer, pensaba que su plan había funcionado y Elodie había conseguido sacar a Niria de la casa. ¿Niria? Llamó al ver la luz en el salón. ¿Estás en casa? Sí, Alastair, respondió ella con calma. Estoy en casa.
En mi casa. Apareció en la puerta, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en enfado. Creía que trabajarías hasta tarde, dijo tratando de ocultar su disgusto. Creía que mi marido me era fiel, replicó Niria. Los dos estábamos equivocados. Alastair suspiró y entró en la habitación, quitándose la chaqueta. Mira, no quiero volver a tener esta conversación. Ya te he dicho que he solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Yo ya me he puesto en contacto con el mío, le interrumpió Neria. Philip Harrison te envía saludos. Alastair se quedó helado. Conocía a Harrison, sabía que era uno de los mejores abogados de familia. Tienes prisa, dijo, intentando recuperar el control de la situación. Podríamos haber resuelto esto pacíficamente, sin mediadores. ¿Cómo has decidido enviar pacíficamente a tu amante a echarme de mi propia casa?, preguntó Niria, observando cómo le cambiaba la cara. Alastair se puso pálido. ¿Qué quieres decir? Elodie estuvo aquí ayer, dijo Niria, disfrutando de su confusión. Irrumpió en la casa y me exigió que desalojara la casa, mujer mantenida. ¿Te suena de algo? Alastair se hundió en una silla, tratando claramente de ordenar sus pensamientos. No sé nada de eso, es iniciativa suya. Claro que sí, asintió Niria. Nunca le dijiste que soy una mantenida, que no hace nada por la empresa y vive de ti. Nunca le prometiste que vivirías en esta casa después del divorcio. Nunca le dijiste que la empresa era tuya y que yo solo estaba en los libros. Con cada palabra, Alastair perdía más y más la compostura. Su confianza, su descaro, se desvanecían ante sus ojos, dando paso al pánico. ¿Qué te ha dicho?, preguntó por fin. La verdad, Alastair. La verdad que nos ocultaste a los dos. Me contó cómo me describías a mí, a nuestro matrimonio, mi papel en la empresa. Cómo te retrataste a ti mismo como la víctima de una calculadora mujer de negocios que te utilizó para dirigir su negocio. Y tú la creíste. Intentó sonreír, pero fue poco convincente. ¿La mujer con la que supuestamente te engañaba? No, Alastair. Niria negó con la cabeza. Me creí los documentos que le enseñé, los que demostraban que la casa y la empresa siempre me habían pertenecido, y que tú no eras más que un empleado al que ingenuamente había convertido en director. ¿Le enseñaste los documentos? Ahora había un miedo inconfesable en su voz. Sí, asintió Niria, y se sorprendió mucho al conocer la verdad. ¿Cómo le habías mentido todos esos meses? ¿Cómo la habías manipulado para utilizarla en mi contra? Alastair se levantó de un salto de la silla y empezó a pasearse por la habitación. Lo has entendido todo mal. Sí, me comuniqué con Elodie, pero no le dije nada de eso. Ella misma se inventó esa historia para justificar sus actos. Deja de mentir, Alastair. Niria se levantó también, mirándolo directamente a los ojos. Basta ya. Sé la verdad. Sé lo de tu aventura, lo de tus planes de quedarte con mi empresa, lo del anillo que le compraste. Aquellas últimas palabras le pillaron claramente por sorpresa. ¿El anillo?, preguntó, con un destello de miedo en los ojos. Niria sacó una caja de terciopelo del bolsillo y la abrió. Para Elodie, mi futura esposa, recitó la nota. Bastante presuntuoso, teniendo en cuenta que aún estás casado, y que, según los términos del acuerdo prenupcial, no recibirás ni un céntimo de mi dinero. Alastair se quedó mirando el anillo y Niria pudo ver cómo su mente daba vueltas frenéticamente a varias respuestas. Estaba claro que intentaba pensar en otra mentira, en otra manipulación, pero ya era demasiado tarde. ¿Un acuerdo prenupcial?, se le escapó por fin. ¿Ese documento inútil que firmamos hace 7 años? El mismo, confirmó Niria. El que protege mis bienes prenupciales de gente como tú. Mi abogado dice que no es válido, intentó farolear a Alastair. Es demasiado unilateral, el tribunal no lo aceptará. Tu abogado o es un incompetente o te miente, replicó Niria con calma. Philip Harrison está seguro de que el contrato es perfectamente legal y protegerá mis intereses al máximo. Alastair se hundió en la silla, con el rostro contraído por la ira y la frustración. Siempre me has considerado inferior a ti, siseó. Siempre me has menospreciado, una heredera, una mujer de negocios, la hija de un hombre respetable. ¿Y qué soy yo? Una simple trabajadora a la que has permitido amablemente entrar en tu casa.
En tu compañía. No, Alastair. Niria sacudió la cabeza. Te quería. Sinceramente, con todo mi corazón. Te confié la compañía de mi padre. Te dejé entrar en mi casa, en mi vida. ¿Y tú? Pasaste todo este tiempo planeando cómo utilizarme y abandonarme. Yo también te quería, dijo, pero sus palabras sonaban huecas. Érase una vez, pero cambiaste. Te volviste fría, distante, solo pensabas en el trabajo. No me hagas responsable de tus actos, dijo Niria con firmeza. No te engañé, no te mentí, no te manipulé. Todo esto es tu elección, tus acciones. Alastair se levantó de un salto y se acercó a ella. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y había una amenaza en su voz. ¿Destruirme? ¿Burlarte de mí delante de todos? Niria no retrocedió y lo miró directamente a los ojos. Voy a proteger lo que es mío, respondió con calma. Mi compañía, mi hogar, mi dignidad. ¿Y tú? Tienes 24 horas para hacer las maletas y salir de mi vida. No puedes echarme así como así. Se indignó. Tengo derechos. ¿Qué derechos, Alastair? Niria sonrió. ¿El derecho a vivir en una casa que no te pertenece? ¿El derecho a dirigir una empresa que no es tuya? ¿O el derecho a engañar a tu mujer y maquinar a sus espaldas? Dio un paso atrás, claramente preparado para semejante desaire. Soy el director general, dijo. No puedes despedirme así como así. Sí puedo, objetó Niria, como único accionista de la empresa. Y como la persona que tiene pruebas de tu manipulación de los registros financieros. Alastair se puso aún más pálido. ¿Qué manipulaciones? No finjas que no lo entiendes, negó Niria con la cabeza. Soy la directora financiera, ¿recuerdas? Veo todos los movimientos de dinero de la empresa. Veo cómo desviabas poco a poco fondos a tus cuentas personales, cómo inflabas los costes de los proyectos, cómo creabas partidas de gastos ficticias. Era un farol. Neria no tenía pruebas concretas, solo sospechas. Pero a juzgar por la reacción de Alastair, había dado en el blanco. No puedes demostrar nada, susurró. ¿Quieres probarlo?, preguntó ella. ¿Quieres que inicie una auditoría de todas las transacciones financieras de los últimos años? ¿Involucrar a Hacienda? ¿A la policía? Alastair se dio la vuelta, con los hombros caídos. Ya no parecía amenazador, sino más bien patético. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó cansado. Ya te lo he dicho, contestó Niria. Quiero que te vayas, hoy mismo. Mañana por la mañana llamaré al banco y bloquearé tu acceso a las cuentas de la empresa. Llamaré a la oficina y les diré que ya no trabajas en la empresa. Y luego llamaré al consejo de administración y les explicaré la situación. Arruinarás mi carrera, dijo. No, Alastair, negó Niria con la cabeza. Tú mismo la has arruinado. Con tus actos, con tu traición, con tus mentiras. Estaba ante ella, roto y derrotado. El hombre al que una vez había amado, en el que había confiado más que en nadie en el mundo, ahora le parecía ajeno y distante. Mis cosas. Empezó. Ya las he empaquetado, le interrumpió Niria. Las maletas están arriba, en el dormitorio de invitados. Puedes llevarte todo lo que te pertenezca personalmente. Deja las llaves de casa y del despacho en la mesa del recibidor. Alastair la miró durante unos segundos. Luego asintió y se dirigió a las escaleras. Niria se quedó en el salón, escuchándole pasear por el piso de arriba, recogiendo las últimas pertenencias. Extrañamente, no sintió tristeza ni arrepentimiento, solo alivio, como si se hubiera librado de un pesado peso que la arrastraba hacia abajo. Media hora más tarde, Alastair bajó con dos grandes maletas. Parecía cansado y envejecido. «Niria», empezó a decir, pero ella levantó la mano y lo detuvo. «No, Alastair, vete ya». Él asintió, dejó las llaves en la mesa del vestíbulo y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió por última vez. «Te quería», dijo en voz baja. «Érase una vez». «Y yo a ti», contestó Niria. «Pero eso es pasado. Adiós, Alastair». La puerta se cerró tras él y Niria se quedó sola en la casa que volvía a ser solo suya. Se acercó a la ventana y observó cómo Alastair cargaba las maletas en el coche, se ponía al volante y se alejaba. Parte de su vida, 7 años de felicidad y dolor, esperanzas y decepciones, se iba con él.
Niria volvió al salón y se sentó en el sofá, sintiendo un extraño vacío en su interior. No era pena ni desesperación, sino un vacío que estaba a punto de llenarse con algo nuevo. 3 meses después, los rayos de sol primaverales inundaban el espacioso despacho de la directora de Feverly Construction. Niria estaba sentada detrás de un enorme escritorio de roble examinando el diseño de una nueva urbanización en las afueras de Chester. Los planos, gráficos y presupuestos que tenía a su alrededor exigían toda su atención, pero de vez en cuando su mirada se detenía en la fotografía de su padre, de pie en el borde del escritorio. «Creo que estarías orgulloso», dijo en voz baja al retrato. «No solo sobrevivimos, sino que crecemos». Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante». Doris se asomó al despacho sonriente. «Han llegado los arquitectos, la reunión es dentro de 15 minutos». «Y por cierto», dijo guiñando un ojo, «ese inversor tan guapo de Manchester ha vuelto a llamar. Me ha preguntado si estarías dispuesta a cenar con él el viernes». Niria sonrió, pero negó con la cabeza. «Dile que agradezco la oferta, pero que ahora estoy concentrada en ampliar la empresa. Quizá más tarde». Mientras Doris se marchaba, Niria volvió a mirar la foto de su padre. Los últimos meses no habían sido fáciles. El cambio de dirección, las auditorías, las conversaciones con empleados y clientes, todo ello había requerido una fuerza y una confianza que no estaba segura de tener. Pero con cada proyecto exitoso, con cada crisis resuelta, con cada nuevo contrato, esa confianza crecía. Se levantó de la mesa, se acercó a la ventana y contempló el panorama de Chester. En algún lugar, en otra oficina, en otra empresa, Alastair estaba trabajando. Había oído que había aceptado un trabajo en Manchester, un puesto mucho más bajo que el que ocupaba aquí. No se sabía nada de Elodie. Tal vez habían seguido juntos, tal vez su relación con Alastair se había construido sobre una arena de mentiras. Niria no perdió el tiempo pensando en ello. Tenía una empresa que dirigir, empleados que contaban con ella y, lo que era más importante, su propia vida que vivir a su manera. Recogió los papeles en una carpeta y se dirigió a la sala de conferencias. De camino, saludó con la cabeza a algunos empleados, se detuvo a discutir un asunto técnico con el ingeniero jefe y elogió el nuevo diseño del folleto promocional. La vida continuaba, sin mentiras, sin manipulaciones, sin relaciones tóxicas. Y era exactamente la liberación que necesitaba.